entonces. Estábamos resolviendo la práctica, ¿no? Ya hemos resuelto unos cuantos ejercicios y nos habíamos quedado ya aproximadamente por acá, por el número 10, ¿no? Sí. Nos dice, ¿no? Vamos a empezar entonces. Ya. Nos dice, una empresa está contratando directivos para cubrir 4 puestos clave, ¿no? Los candidatos son 4 hombres, 4 mujeres y... Acabo de... perdón, se había cortado el internet. Una empresa, nos dice, una empresa está contratando directivos para cubrir 4 puestos claves, ¿no? Los candidatos son 4 hombres y 4 mujeres. Suponiendo que todas las combinaciones de hombres y mujeres tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas, te pregunta cuál es la probabilidad de que se seleccione como mínimo una mujer, ¿no? Entonces, en sí, ya tenemos de este tipo, ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, generalmente, ¿no? Aquí te dice que está contratando a 4 hombres y 4 mujeres, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione como mínimo una mujer, ¿no? Si quieren esto... A ver. En sí, a ver, probabilidad como mínimo una mujer, ¿no? Como mínimo una mujer, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo típico, ¿no? En el tema de probabilidades, ¿no? Siempre vamos a ver que es casos a favor entre casos totales, ¿no? Sí. Casos totales ya lo podemos definir, ¿no? Es simplemente una combinatoria. ¿De cuánto sería? Ahí sería 8 de 4. Ujú. De 8 tomamos 4, ¿no? ¿Y los casos a favor? ¿Cuánto sería? Dice, ¿cuál es la primera que se seleccione como mínimo una mujer? ¿Estaría bien 4 Auxi directamente o A ver. O sea, a ver, vamos a hacer un breve ejemplo, ¿no? Primero puede ser que todos sean hombres, ¿no? Todos sean hombres, que les voy a llamar H directamente. Puede ser que contraten a una mujer, ¿no? O que contraten a 2 mujeres, ¿no? Y nos quedaría HH. Y la última opción es ya que contraten a... O sea, en sí tendrían que ver eso, ¿no? Todas las combinaciones posibles y analizar, ¿no? En las cuales hay como mínimo una mujer, ¿no? sí? ¿No? Entonces, una opción es que se seleccione una mujer, ¿no? Entonces, eso lo podemos escribir de esta forma. Sí, es correcto lo que me decías, ¿no ve? O sea, de 4 mujeres se selecciona uno, ¿no? Y esto es 4 en sí, ¿no ve? Recuerden Sí. que 4 tomas de uno es uno. Pero también puede ser que seleccionen 2, ¿no? Entonces, Cuando dice mínimo es mayor o igual, ¿no ve? correcto, mayor o igual a uno en este caso, ¿no? Entonces, ya sería más, ¿no ve? Y lo mismo, solo que ahora vamos a seleccionar en vez de uno, vamos a seleccionar 2, ¿no? Entonces, lo mismo sería que de 2, o sea, perdón, 4 de 2, de 4 tomamos 2. entre 2 tomados de 4. Sí, correcto. Perdón, más, ¿no? Y así sucesivamente todos los casos posibles, ¿no? Luego sería que puedan seleccionarse 3, ¿no ven? Ay, perdón, 5. Ay, ahora sí. Vamos a seleccionar 3 de las 4. Y finalmente ya sería 4 tomados de 4, ¿no? Que eso directamente era uno, ¿no? No, nos quedaría 4 tomados de 4, que eso es directamente uno, ¿no? Y en sí sería eso, básicamente. No sé si hay dudas respecto a este tipo de ejercicios. Por el momento no. Ya. ¿Lo puedes calcular? No, no sé dónde tengo la calculadora. No sé si lo puedes calcular cuánto sale Sí, todo. sí, sí. Ya. Sale 3 dividido entre 14 o 0,2142 o 43.
Ya, me dictas 0, 21,43. perdón, 43, ¿no? Ya. No, entonces solamente eso es lo que tendrían que hacer en este tipo de ejercicios, ¿no? Ya, haremos contigo, Fernando. El siguiente dice, una cadena de hamburgueserías observó que el 60% de todos los clientes consume mostaza, el 80% consume ketchup y el 65% consume los dos, ¿no? Solamente te pregunta cuál es la probabilidad de que un cliente consuma al menos uno de los dos, ¿no? Y luego cuáles son las probabilidades de que un consumidor que utilice mostaza y de que un consumidor utilice ketchup. Ya, aquí es necesario armar el diagrama de Venn. ¿Correcto? A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Ya, aquí más o menos, sin relleno. Ahora sí. Ya, en este caso solamente son dos, ¿no? Dos conjuntos que está analizando. Que bueno, vamos a quitarle el relleno. Ya, ya, esto lo pasamos a este lado. Listo, le ponemos, no, perdón, contorno sería. Amarillo mismo. Ya, aquí tendremos el diagrama. Por ejemplo, el 60% de los clientes consume mostaza, ¿dónde lo pondrías? ¿Qué llenarías primero en el diagrama? Oh, sí, pero no sería un diagrama de tres conjuntos. A ver, clientes consumen mostaza, ketchup. Ah, no hay mayonesa. No, no hay, solo mostaza y ketchup. El 60%. Ya primero hallaría la intersección. ¿Ya? ¿Y eso cuánto sería? El 65%. Correcto. Entonces 0,65, ¿no? Vamos a estirarlo para que entre ahí. ¿Ya? Eh, ¿Ya? ¿Qué más anotarías? Ya. Oh, sí. ¿Cómo le puedo decir? El conjunto azul Ujú. sería el ketchup, ¿no veo? Y dice que el todo sería el 80%. Sería aumentarles 0,15. Sí, correcto. Creo que aquí me he equivocado igual, ¿no? Aquí es 0,15. ¿Ya? Correcto. Este sí hay un fallo, ¿verdad? Ahorita me estoy Sí, dando cuenta. no tiene un valor. Ya. Lo modificaremos entonces, porque sí, es como lo he modificado el dato, no tiene sentido. Si lo pongo así estaría bien, ¿no? 70% acá. O sea, no sé si se entiende. Si todo esto es Sí, 70%, es imposible que sea 65, ¿no? Entonces, sí. ya. Entonces, haremos esa modificación. Ahora, en un rato lo modifico en la práctica. Entonces, ¿esto cuánto sería? Solo los que consumimos. 0,05. Correcto. 0,05. ¿No? Ya. Eh, ya. Si quieres, a ver, esta parte de acá de afuera, ¿cuánto sería entonces? Los que no consumen ninguno de los dos. El 10%. No, 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 no. El 15%. Correcto, 15%, ¿no? No, y recuerden que como ahora en vez estamos hablando de probabilidades, es todo el universo es igual a uno, ¿no? Ya. Ahora sí, ya tenemos los datos. Nos dice cuál es la probabilidad de que un cliente que consuma al menos uno de los dos. ¿Cómo harías eso? Se te está diciendo cuál es la Ya. probabilidad. ¿No? Si quieres lo ponemos en palabras primero.
¿Te acuerdas cómo lo anotábamos? Esto de al menos uno de los dos. Sí. Uy, ¿cómo sería en esta Ok. parte? Esto se lo representa como menor o igual, ¿no ve? O Eh, mayor o igual. sí, pero eso es más que todo cuando hablamos de variables aleatorias. Sí, entonces al menos 2 sería 0,65, ¿no ve? No, eso sería la probabilidad de que sean, consuman los dos, ¿no? Por eso decía acá, ¿no? El 65% consume los dos, ¿no? Pero Al ahora menos. dice al menos, o sea, puede ser que consuman mostaza o que consuman ketchup. Ya, entonces 0,20 está bien. 0.20, no, tampoco. 0.20 sería que consuman o mostaza o ketchup, o, uno, o solamente mostaza o solamente ketchup. O sea, es decir, ¿no? Cuando es en teoría de probabilidades, cuando les ponga este tipo de estilo de ejercicios, generalmente cuando dice al menos se refiere a una unión, ¿no? Sí. Es ketchup o mostaza, o sea, en sí, ¿por qué? Porque cuando hacemos la unión estamos diciendo todo esto, ¿no? Todo lo que está, todo este, los redondos, digamos, ¿no? Que están acá. ¿Por qué? Porque aquí estamos analizando o que está consumiendo mostaza o que está consumiendo ketchup o ambos incluso, ¿no? Bueno, en todo caso sería 0,85. Correcto. 0, ay, perdón, 0,85. ¿No? Que lo pueden hacer así, si hemos hecho el diagrama directamente, sumar todo esto, ¿no ve? O si quieren con la forma tradicional, ¿no? Que era directamente la probabilidad de, o sea, no recuerden lo que habíamos visto, a modo de repaso también. O directamente con, perdón, no veo dónde está, ahora sí, ¿no? Directamente la fórmula nos decía esto, ¿no? Que sumamos las probabilidades individuales de cada uno, ¿no? De mostaza y ketchup, y le restábamos la intersección, ¿no ve? Le restábamos la probabilidad de la intersección, ¿no ve? De M intersección K en este caso, ¿no? ¿Dónde está? Acá, intersección K, ¿no? Entonces, si eso lo hubiésemos hecho de esa forma, ¿no? La probabilidad de que consuma mostaza, hemos visto que es el 70%, ¿no? 0,7. Más, ¿no? A ver, un momento. Le aumentamos la probabilidad de que consuma ketchup es 0,8, ¿no? Y le restamos la intersección de ambos, ¿no? La intersección estamos viendo que es 0,65, ¿no? Entonces, si hubiésemos hecho este cálculo, nos sale lo mismo, ¿no? Ah, no, 0,90, a ver, 70, 80, 85, sí, está bien. ¿Por qué falla acá? Sí, en todo caso sería 0,81. Está bien. Sí, a ver, un momento. Ah, sí, está bien, ¿no? Sí, sí, o sea, esto menos esto es 0,05, ¿no? Más 0,8, 0,85. Sí, está bien. ¿No? Esa sería la forma, las dos formas que podemos hacerlo, ¿no? Luego nos dice cuáles son las probabilidades de que un consumidor de ketchup utilice mostaza y de que un consumidor de mostaza utilice ketchup, ¿no? Para ese tipo de... ¿Qué aplicarías para ese tipo de ejercicios? En todo caso sería el valor central, ¿o no? ¿Cómo valor central? La intersección. Ah, ya, ya. No, 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 no. O sea, dice, primero, podemos hacer el primerito, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un consumidor de ketchup utilice mostaza? ¿Cómo lo escribirías eso? Ah, ya, esto es probabilidad total, No, teorema de Bayes. más o menos parecido. O sea, es Oh, condicional, ¿no? probabilidad condicional. Ya. Dice, un consumidor de ketchup utilice mostaza. ¿Cómo lo notarías entonces? Probabilidad de... De que consuma ketchup, probabilidad de K, dado que eh, ha ocurrido B. ya, pero, o sea, tienen que ver primero. No, aquí dice cuál es la probabilidad de que un consumidor de ketchup, o sea, ya sabemos que se trata de un consumidor de ketchup,
¿Cuál es su probabilidad de que utilice mostaza, no? Entonces recuerden que el que ya conocemos lo ponemos acá, ¿no? Sí. Ah, Probabilidad de K, dado que, bueno, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que un consumidor consuma mostaza, dado que, ¿no? Recuerden que esta barrita se lee como dado que consume ketchup, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Y te acuerdas la fórmula de la condicional? sí, es probabilidad de K ¿Ya? por la probabilidad A ver, por la probabilidad de... mm, K dado que Ah, K. ya. Esa es la fórmula del teorema de Bayes. ¿Ya? O sea, sí podríamos hacerlo, pero no tenemos la probabilidad de, o sea, en sí sería la probabilidad de K dado M, ¿no ve? Pero no tenemos esa probabilidad. Entonces decía, ¿no ve? En sí, cuando hablamos de la condicional, primero simplemente es la intersección, ¿no ve? Es decir, la probabilidad de M intersección K, ¿no ve? Esto es para la condicional. Y abajo directamente la probabilidad de K, ¿no ve? Ah, ese es. Sí, de la condicional es esta. Yo lo que les decía es que esta parte, en teorema de Bayes, lo podemos ver como lo que me estabas diciendo, ¿no? La probabilidad de M por la probabilidad de M dado, la probabilidad de K dado M, ¿no ve? Porque es Sí. como que estamos analizando dónde se intersectan ambas probabilidades, ¿no? Pero en sí la fórmula es esta, para cualquier condicional. Lo malo es, lo diferencia es que acá, como es teorema de Bayes, lo modificamos esta parte de arriba. Ya. Ya, entonces, acá sería igual todo esto. 0.65 dividido entre 0.15. ¿No? No. Recuerda que probabilidad de K se ¿Es refiere a todo? todos los que consuman ketchup, ¿no? Ah, ya, ya, ya. 0.80. 80, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso cuánto sería? No sé, no lo sé. Sería 0.8125. 0.8125. Ya. ¿No? Y ya nos quedaría el último, que es básicamente lo contrario. Dice, y de que un consumidor de mostaza utilice ketchup. Ese quieres lo hacemos contigo, ¿cómo sería? Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que un consumidor de mostaza utilice Ya. ketchup? Sería la probabilidad de ketchup, dado que ha ocurrido M, Ujú. esto va a ser igual a la intersección. Ya, probabilidad de M. La intersección de los dos, Ujú. dividido entre 70, 0.7. Correcto, ¿no? Entonces ya ahora sí con valores. Entonces aquí sería 0.65, ¿no? Dividido entre 0.70, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? 0.9286. Ya. Y en sí, esto, si quieren darle una interpretación, nos está diciendo que es más probable que un consumidor de mostaza consuma ketchup que que un consumidor de ketchup consuma mostaza. ¿No? Si quieren ver un poco de interpretación de esta parte, ¿no? Porque este es más alto que este, ¿no? Es decir, es más probable que un consumidor que sabemos que consume mostaza pueda consumir ketchup también, ¿no? Es más probable que un consumidor de ketchup que consuma mostaza, es lo que nos está diciendo estos datos. O sea, es más o menos como se interpreta, ¿ya? Entonces, pasaremos, son unos 19 ejercicios, ya hemos hecho casi más de la mitad. Nos dice, ¿no? Supongamos que las mujeres obtienen el 55% de todos los títulos de licenciatura en un país, ¿no? De hecho, vamos a pintarlo para tenerlo de referencia. Ahora sí.
Supongamos que las mujeres obtienen el 55% de todos los títulos de licenciatura en un país, ¿no? Y que el 17,5% de todos los títulos de licenciatura son de administración de empresa. Además, el 6% de todos los títulos de licenciatura va a parar a mujeres que se licencian en administración de empresas, ¿no? Solamente te pregunta si son los sucesos. El licenciado es una mujer y la licenciatura es administración de empresas, si son estadísticamente independientes, ¿no? Entonces solamente nos pide esa parte. Entonces, vamos a separarlo. Ahí, ya. ¿No? Entonces, podemos anotar los datos, ¿no? Tenemos primero la probabilidad, ¿no? Probabilidad de que una licenciada sea mujer, ¿no? En sí, eso nos dice que es el 0,55. Luego, solamente nos dice el 17,5%, ¿no? Son licenciados en administración de empresas, ¿no? No diferencia si es hombre o mujer, solamente en administración de empresas el 17,5% están licenciados en administración de empresas, ¿no? Luego dice, además el 6% de todos los títulos de licenciatura va a parar a mujeres que se licencian en administración de empresas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos como una intersección, ¿no? Porque aquí ya está analizando, eh, está analizando que sea mujer y además se está licenciando en administración de empresas, ¿no? ¿No? Eso nos dice que es un 0,6%, ¿no? Solamente ahora sí, te está preguntando si son los sucesos, el licenciado es una mujer y la licenciatura es de administración de empresas estadísticamente independientes, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula para ver si son independientes o si hay independencia estadística? Lo vimos en... Intersección debería ser cero, ¿no ve? Sí, es una forma de verlo. Pero hay casos en los que no ocurre eso. O sea, hay casos en los que no es cero, pero igualmente son independientes. Hay una formulita más concreta. O sea, estaba bien lo que me has dicho de la intersección. Ese es un dato que podemos usar. Si son independientes, ¿qué tendría que cumplirse en este caso? O sea, Mm, si quieren lo podemos buscar un momento. Si no recuerdo mal, lo vimos en agosto. Voy a buscarlo. Mm, mm, no. A ver, 31 de agosto, en septiembre tal vez entonces. Probabilidad de frecuencia. Sí, aquí más o menos debe estar. Probabilidad condicional. Sí. Aquí está. Ok. Esta era la fórmula que habíamos visto, ¿no? Este es el mismo ejercicio que hemos visto. sí, Solamente les decía esto, ¿no? Que cuando ocurre esto, cuando la intersección es igual al producto de ambos, ¿no? O sea, si queremos, por ejemplo, en el que habíamos visto, ¿no? Este es de mostaza, estos son los que consumen ketchup, ¿no? Si el consumidor que consume mostaza, si la intersección de ambos, es decir, 0,65 es igual al producto de ambos, es decir, a los que consumen mostaza por la probabilidad de los que consumen ketchup, si ocurre eso, son independientes. Como en este caso lo hemos calculado, ¿no? Nos salía distinto, entonces no son independientes. En sí tenemos que aplicar esa misma propiedad acá, ¿no? Entonces habría que hacer lo mismo, ¿no? Entonces aquí sería la probabilidad de M intersección AD. Eso tiene que ser igual a la probabilidad de M por la probabilidad de que se licencie en administración, ¿no? ¿No? Entonces podemos ir por pasos o directamente, ¿no? La intersección ya sabemos que va a ser 0,06. Ahora, supuestamente eso tiene que ser igual a la probabilidad de M, ¿no? 0,55 por la probabilidad de administración, que es 0,175, ¿no? No sé si me puedes calcular cuánto sale este producto. sí. 0,06. Ya sale 0,096. 0,096.
0,96. Sí, Ya, un momento, 0,96, ¿no? Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que estos dos son distintos, ¿no? sí, Entonces, como son distintos, ¿son independientes o dependientes? independientes. No, recuerda lo que es lo contrario. Cuando son iguales, son independientes. Cuando son distintos, ahí hablamos de que no son independientes, ¿no? O sea, no sé si se entiende. A ver, creo que la fórmula la vi, pero la vimos después. Aquí está. Había dos formas, ¿no? Una es que la probabilidad de A dado B es igual a A. Esto es generalmente para el teorema de Bayes nos puede servir, pero esto es ya para condicionales, ¿no? La probabilidad de A intersección B tiene que ser igual al producto. Si se cumple esto, son independientes. Como en este caso no nos ha dado lo mismo, entonces no son independientes, ¿no? No son estadísticamente independientes, ¿no? Independientes, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma de poder ver si dos sucesos son dependientes o independientes, ¿no? Luego nos dice, este ya podemos hacer contigo, dice la probabilidad de A es 0,30, la de B es 0,40 y la de cualquiera de los dos 0,30. ¿Cuál es la probabilidad condicionada de A dado B? Y lo mismo de antes, ¿son A y B independientes en el sentido probabilístico? ¿No? ¿Qué anotarías ahí? Ya, y cuando se refiere a cualquiera de las dos, es la intersección, ¿no ve? No. Mm, Cuando te dice la probabilidad de los dos, ahí sí se refiere a la intersección. Recuerda que cualquiera de los dos es más o menos parecido a lo que te veíamos acá. Al menos uno de los dos, más o menos, es más casi lo mismo, ¿no? O sea, puede ser que sea, por ejemplo, acá, si lo hubiésemos visto, si nos hubiese dicho cuál es la probabilidad de que consuma ketchup o mostaza, o sea, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? ¿Va? Entonces sería unión, ¿no ve? Cualquiera de las dos. Correcto. Ya. Entonces, ya, entonces anotamos, ¿no? Probabilidad de A, ¿cuánto sería? Se puede hallar, o sea, de forma, o sea, con la ecuación de la probabilidad condicional. Sí, correcto. Entonces, díctame directamente. Me dice cuál es la probabilidad condicionada de A dado B, ¿no? Que eso ya nos está diciendo más o O menos. sí, hallamos con la Y ya, a ver, sección. si quieres, sí, correcto. O sea, cuando la condicional, ¿qué necesitamos? Necesitamos la intersección, ¿no ves? No conocemos todavía la intersección, ¿no? O sea, Ya, ¿cuánto sería la intersección si quieres directamente? sería 0,30 Sí, un momentito, un momentito. Probabilidad de A intersección B, ahora sí. Sería 0,30, más 0,40 ¿correcto? menos 0,30. 0,30, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 0,40. 40, ¿no? Entonces ya tenemos la intersección, que es lo que necesitamos para la condicional, ¿no? Sí, ahora sí, ya Ujú, sería 0,40 correcto. dividido entre 0,30, o sí, está bien, o Eh, 0,40. 40, ¿no? Porque recuerden que el que va abajo es el que ya conocemos, ¿no? El probabilidad de B sería, ¿no? Probabilidad de B, vemos que es 0,40. Sí, Entonces sabemos que esto es igual a 1, ¿no? Es decir, al 100%, ¿no? sí, ¿No? Entonces, ahora sí. Con eso ya estaría la primera parte, ¿no? Ahora nos faltaría ver si son estadísticamente, uy, perdón, si son estadísticamente independientes, ¿no? ¿Cómo lo harías eso? multiplicaría la probabilidad de A con la probabilidad de B. Correcto. Ya, por la probabilidad de B. Eso, no sé qué lo hacemos directo, sería 0,40
por 0,30, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 0,12. 0.12. 12. Sí. Correcto. Entonces, eso supuestamente, ¿a qué tendría que ser igual? A 0. No, igual a... O sea, si quieres, vamos por pasos. Esto, o sea, ese producto tenía que ser igual a la intersección, ¿no? ¿Va? De ambos, de acuerdo a la formulita, a lo que habíamos visto acá, ¿no? ¿Ve? Sí. ¿No? Ahí está de acá. Si la intersección es igual al producto de ambos, son independientes, ¿no? En este caso, probabilidad de A por la probabilidad de B tiene que ser, supuestamente, ¿no? Probabilidad de A intersección B para que sean independientes. En este caso me has dicho que es 0,12. Vamos a ponerlo directamente, ¿no? Para no estar confundiendo. 0,12 tiene que ser igual a la probabilidad de A intersección B, que eso era 0,40, por lo que hemos calculado, ¿no? ¿No? Entonces, no son independientes, ¿no? Podemos decir. No son independientes, ¿no? Entonces ya podemos decir que no son independientes en este caso, ¿no? Ah, sí, una preguntita. Me he olvidado. ¿Qué expresa el uno, o sea, de la probabilidad condicional? Ah, ya. En sí nos está diciendo, ¿no? La probabilidad de A, dado que ha ocurrido B, ¿no? Digamos que A es, para que sea parecido al de antes, ¿no? Que A, digamos que es que consume ketchup y B es que consume mostaza, ¿no? La probabilidad en sí de B, digamos que B es mostaza, ¿no? Entonces, digamos que la probabilidad de que un consumidor de mostaza consuma ketchup es 1, es 100%, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que sabemos con certeza que si alguien va a consumir mostaza, va a consumir ketchup. Eso nos quiere decir la condicional. O sea, conociendo una característica previa, ¿cuál es la probabilidad de que suceda algo? Entonces, la probabilidad de que un consumidor que consume mostaza, que consuma ketchup es del 100%, es decir, es seguro, ¿no? Y si Sí, quieres verlo de otra forma, podemos decir incluso que los consumidores de mostaza son un subconjunto de los que consumen ketchup. Cuando ocurre esto, generalmente se trata de un subconjunto. ¿Ya? No sé si se entiende, sí, 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 se ha entendido. ¿no? Y en sí, eso nos quiere decir cuál es la probabilidad de que alguien que tenga una característica, que ocurra algo, ¿no? Si quieres verlo con el ejemplo de esto, ¿no? Veríamos de administración de empresas y mujeres, ¿no? Digamos que aquí es la probabilidad de que alguien en administración de empresas, la probabilidad de que esté licenciada que sea mujer es del 100%, ¿no? Es seguro que alguien que está licenciada en administración de empresas se trata de una mujer, ¿no? Pero no es lo que ocurre en la realidad, pero es un ejemplo, ¿no? A eso se refiere básicamente esta parte, ¿no? Ya, entonces, seguiremos. Nos dice, perdón, un analista financiero recibió el encargo de evaluar las perspectivas de beneficios de 10 empresas para el próximo año y de ordenarlas en función de las tasas previstas de crecimiento de los beneficios, ¿no? Entonces tenemos 10 empresas para analizar, ¿no? ¿Cuántas ordenaciones son posibles? ¿Qué anotaríamos ahí? ¿Quién nos está pidiendo los números de elementos? ¿Cuánto sería? No, si quieres verlo. A ver, en este caso tenemos 10 empresas para evaluar, ¿no? Y las vamos a ordenar en función de las tasas. O sea, vamos a ordenar 10 empresas básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas ordenaciones serían posibles, no? Es decir, si te das cuenta, aquí se está tratando de una permutación, ¿no? Directa. Entonces, vamos a Sí, ordenar las 10 empresas. Entonces, la permutación directamente era los números de elementos factorial, ¿no? Entonces sería 10 factorial, ¿no? Eso simplemente es lo que te pide la. Luego te dice si una ordenación es de hecho resultado de una conjetura, o sea, una ordenación estamos diciendo, digamos que hemos ordenado una vez, ¿cuál es la probabilidad de que esa conjetura resulte correcta, no? Entonces ya aplicamos ya la fórmula, ¿no? Eh, entonces la probabilidad de una conjetura correcta, ¿no? Conjetura correcta. Ahí entonces tenemos que ver, ¿no? El casos a favor entre casos totales, ¿no?
Casos totales ya lo conocemos, ¿no? Porque son los números de ordenaciones posibles, ¿no? Entonces sería ya 10 factorial en la parte de abajo. Y solamente te dice una ordenación es de hecho el resultado de una conjetura. Es decir, solamente una ordenación vamos a escoger. Entonces directamente sería 1 dividido entre 10 factorial. Sí, en caso de que el denominador sea demasiado grande, como en este caso, Ujú. el resultado estaría bien ponerlo cero. Depende cuántos decimales tiene. No sé si lo tienes. A ver, tiene siete Sí. ceros adelante. Ajá. 3, 6, 7. Y aquí, digamos, un 1, te parece, digamos, ¿no? Sí. Después sigue el 2,75. Ay, sí, entonces si se dan cuenta, esto es una probabilidad muy baja, ¿no? Sí, o sea, podrían poner lo que es próximo a cero, muy próximo a cero, pero yo en su caso, es que depende también el docente. Por ejemplo, el licenciado Escobar toma en cuenta el procedimiento, pero por ejemplo, bueno, algún licenciado también, si no es lo que está, si no es directamente el resultado correcto, si ponen cero y no es cero en sí, les va a poner mal. Yo lo dejaría así directamente, o sea, eso ya sabemos cuánto es, ¿no? Sí, Así, si lo dejamos así, también es correcto. Así directamente, uno entre 10 factorial, que es como el que hemos hecho en auxiliaturas, ¿no? Pero como es un número grande, son 10 empresas a ordenar, pues por eso nos ha salido bastante pequeño. Creo que el que hemos hecho en clase era con 6 empresas, si no recuerdo mal, ¿no? Pero sí, o sea, les aconsejaría que en este tipo de ejercicios lo dejen así directamente con los factoriales, si es muy pequeño, ¿no? sí, Oxy. Ya, Deme un momentito, por favor. claro, no hay problema. Otra vez, a ver, no recuerdo. Rara vez le doy dinero a mis hijos para que vayan de compras. Ya. ¿Lo tienes ya? Ahora sí, Oxy. Ya. No, entonces ahora vamos al siguiente. Nos dice, un analista de títulos sostiene que dado una lista específica de acciones ordinarias de 9 empresas, es posible predecir el orden correcto en el que las tres de... Perdón, vamos a empezar otra vez. Dice, tenemos una lista de títulos que sostiene que una lista específica de acciones de ordinarias de 9 empresas, es posible predecir el orden correcto, las tres que obtendrán mejores resultados el próximo año, ¿no? Dice, ¿qué probabilidades hay de que una selección correcta, de que se haga una selección correcta por casualidad, ¿no? Entonces es parecido al otro, solo que ya no sería... A ver, ¿cómo harías esta parte? Así que es lo mismo que nos decía antes, ¿no? Sí, aún requiere lo que es permutación. Ah, no, Eh, perdón, variación. correcto, ¿no? Ahora sí sería una variación, ¿no? ¿Por qué? Porque la variación, recordemos que hay n elementos de los cuales vamos a tomar r elementos, que en este caso vamos a tomar 3 de 9. Pero aquí lo importante es que siguen un orden, ¿no? Nos importa el orden. Cuando nos importaba el orden, se trataba de una variación, ¿no? Entonces, es correcto lo que me dices. Entonces, en casos totales, ¿qué iría? Si quieres, me puedes dictar la fórmula directa de variación. ¿Te acuerdas? Sí, sería 10, no, Eh, perdón, a- a- 9 ahora sí. factorial 9 factorial. dividido entre 9 menos 3 factorial, que sería 6 factorial. 6 factorial. ¿Eso era todo? Que ya me he hecho Sí, bien. eso es la variación. Ya.
¿no? Y caso a favor, solamente te dice que una ordenación sea correcta, ¿no? Entonces directamente lo dejamos como 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos saldría eso? Uy, a ver, Ya, en todo caso sería, ¿no? 6 factorial dividido entre 9 factorial, que sería 1/504. correcto. A ver, entonces sería 1/504, ¿no? Que igualmente debe salir un número muy pequeño, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Ya. A ver, un momentito. Voy a ver una parte que creo que no lo terminé de cambiar. No, aquí está. Ya, ahora sí. Ya. Uy, estoy con... A ver, ¿cuál estamos? En esto, ¿no? Práctica 2 aquí. Ya. No, entonces ya estaría todo, ¿no? Entonces lo dejamos así, 1/504. Luego dice, en un torneo de baloncesto que se celebra en la ciudad participan 6 equipos. Hay que predecir por orden cuáles serán los 3 mejores al final de la temporada, ¿no? Dejando a un lado la posibilidad de que haya empates, calcula el número de predicciones que pueden hacerse, ¿no? Y cuál es la probabilidad de que se haga una predicción correcta por casualidad. Entonces, ¿cómo lo harías este? Ah, ya, esto es combinatorio. ¿Seguro? O sí, no, bueno, no importa el orden, ¿no? Entonces es variación. Pero aquí te dice, hay que predecir por orden cuáles serán los 3 mejores. Ah, sí, una pregunta, o sea, cuando no tiene orden es combinación, ¿no ve? Correcto. Cuando no Cuando importa, tiene orden es variación, cierto, sí es variación. ¿no? Entonces es lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Sí, Solamente que ahora te dice por separado, ¿no? Calcula el número de predicciones que pueden hacerse, entonces eso ya sería aplicando la fórmula, ¿no? El número de combinaciones posibles sería 6 factorial, ¿no? Dividido dividido entre, entre 3 factorial. dividido en los 3, 3 factorial, ¿no? Eso me va a dar 6 por 4 por 5, 6 por 5, 20, 20 por 6, 120 si no me equivoco, ¿sale? Todo eso. Sí, está bien. Ya. Entonces solamente te dice ahora cuál es la probabilidad de que se haga una predicción correcta por casualidad, ¿no? Entonces es lo mismo de antes, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que se haga una selección correcta, ¿no? Selección correcta, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Va a ser 1 dividido entre los casos totales, que ya lo hemos calculado que va a ser 120, ¿no? Y eso sería todo. Lo dejamos así, ¿no? O sale con decimales. ¿Con cuántos decimales sale esto? Eh, Uy, con 3. Entonces lo dejaremos así para no confundirnos mucho. Ya, ya nos quedan 3 nada más. Luego dice, se ha estimado que el 30% de todos los estudiantes de último curso que hay en una universidad está realmente preocupado por sus perspectivas de empleo, ¿no? Entonces ya tenemos un dato, el 30% está preocupado por el empleo, ¿no? El 25% está muy preocupado por las calificaciones y el 20% está preocupado por ambas cosas, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante de esta universidad elegida aleatoriamente esté preocupado al menos por una de las dos cosas? ¿No? ¿Cómo harías esta parte? Uy, Si quieres anotamos los datos, ¿no? 30% está preocupado por, en este caso, por el empleo, ¿no? Si quieres le llamamos la probabilidad de que es preocupado por el empleo, probabilidad de E, digamos, ¿no? Nos dice que es 0,30. Luego dice, el 25% está preocupado por sus calificaciones, ¿no? Entonces, por las calificaciones, 0,25, ¿no?
Y el 20% está preocupado por ambas cosas, ¿no? Entonces recuerda que cuando habla de ambas cosas, o sea, las dos, Intersección. intersección, ¿no? De E, intersección C, solamente te pregunta cuál es la probabilidad de que un estudiante elegido aleatoriamente esté preocupado por al menos una de las dos cosas. Entonces, ¿eso qué sería? Al menos es la unión. Correcto. La unión, ¿no? De E y unión C. Entonces, ¿eso qué sería igual? Ay, no, se junta, ¿no? Cuando... Ahora sí. No hemos anotado la intersección. La intersección estamos diciendo que es 0,20, ¿no? Sí. En todo Ahora sí. caso sería 0.30 Ujú, más 0.25 correcto. menos 0.20. 0,20, ¿no? Esto Ya, nos va a dar 0.35. correcto. 0,35, ¿no? Entonces esa ya sería la respuesta de todo esto. Y eso nomás sería esta parte. O sea, parecía largo, pero es cortito, básicamente. Ya. Luego, este sí es un poco largo. A una empresa le preocupa el nivel de estudios básicos de sus trabajadores. Decidió ofrecer a un grupo seleccionado clases de lectura y de matemáticas, ¿no? El 30% de estos trabajadores se apuntó a clases de lectura y el 60% a las de matemáticas, ¿no? El 30% de los que se apuntaron a las clases de lectura se apuntó a clases de matemáticas, ¿no? O sea, esos son los datos y ya te va preguntando, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, yo aquí, como es largo, les aconsejaría hacer su diagrama igual, ¿no? Entonces, para no estar haciéndolo otra vez, directo voy a copiar el que ya habíamos hecho. Estamos uy, y los datos de adentro, ¿no? Caramba. No sé si puedo seleccionar, no, no me deja, ¿no? No, ya, así sí me deja. Ya, ahora sí. Entonces aquí es lo mismo, ¿no? Les aconsejaría que se hagan su diagrama igual. Ay, claro, sin lista. Ahora sí. No, se ha modificado un poco, pero así más o menos, ¿no? Y esto acá. Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos por partes, ¿no? 30% se apuntó a la clase de lectura, 60% a las matemáticas, todavía no tenemos un dato en concreto, pero dice el 30% de los que se apuntaron a clases de lectura se apuntó a clases de matemáticas, ¿no? Ah, Sí, entonces eso está explicando que la intersección es 30. sí, correcto. El 30% de los que se apuntaron a clases. Ya. A ver, vamos a verlo. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador asociado al término se apuntara a las dos clases? La probabilidad de que un trabajador asociado al término se apuntara también a las de lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador asociado aleatoriamente se apuntara a al menos una de estas dos clases? Ya. Sí, correcto. Entonces tenemos que... a ver. Ya, sí, este ya sería... Creo que es teorema de Bayes. Creo que ya no es conjuntos. No, a ver, vamos a... Sí, este es teorema de Bayes, si no me equivoco. A ver, primero tenemos los que se han apuntado a lectura. No. Claro. No, no puede ser teorema de Bayes porque solamente hay dos sucesos, ¿no? Sí, sí, hay una intersección, o sea, estaba Sí, correcto. 0,30, ¿no? ¿Qué más? Nada más, ¿no? Ya. Ahora, a ver, si quieres, el azul va a ser los de lectura, digamos, ¿no? Entonces, si el 30% era la intersección, solo lectura, ¿cuánto sería? Eh, Cero, no, espere. El 30% de los trabajadores se apuntó a las clases de lectura. En todo caso sería cero. Cero, ¿no?
Y acá. Es que esto es un poco confuso. A ver, el 30% de los trabajadores. Ah, ya. A ver, si quieres lo hacemos así. A ver, este sería el 30%, ¿no? Es como lo que está aquí. Todo el círculo, este tiene que ser 0,30, ¿no? Sí. A ver, espera, es que creo que este lo hemos hecho. A ver, un momento, por favor. 17 de septiembre. Creo que debe estar por acá. A ver. O sea, como lo estamos resolviendo, está bien. Sí. Sí, a ver, un momentito. Mm, eh, claro. Sí, es que yo le modifico un dato, claro, por eso nos está haciendo distinto. Sí, ahorita lo he visto. En sí, a ver, ¿dónde estamos? Claro, en el que hemos visto en clases, esto era el 40%, ¿no? Entonces, por eso este iba a ser 0,10, ¿no? 0,10, pero como aquí es 30 igual, entonces sí, es correcto, tiene que ser 0, ¿no? Ya. ¿Y esta parte cuánto sería? Si los que eran matemáticas era 0,60. 30. 30 igual, ¿no? 30. Y los que no se han apuntado a ninguna, El 40%. 0,40, ¿no? Y ahora sí ya podemos responder. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador se apuntara a las dos clases? ¿Cuánto sería ahí? Eh, 0.30 está bien. Ujú. No, es la intersección nada más, ¿no? Matemáticas y de lectura, creo era, ¿no? Matemáticas y lectura, directamente 0,30, ¿no? Que es simplemente la intersección. Luego dice, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado aleatoriamente se apuntara a las clases de matemáticas? Perdón, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado aleatoriamente que se apuntara a las clases de matemáticas se apuntara también a las de lectura? ¿Qué aplicarías ahí? La probabilidad condicional, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué dato conocemos? La intersección dividido entre... Correcto, sí, pero en este caso sería la probabilidad de que se apunte a lectura, dado que está en clase de matemáticas, ¿no? Ahora sí. Sería la intersección, ¿no? De ambos, que directamente lo podemos poner, ¿no? 0,30. Y aquí sería la probabilidad de que se haya apuntado a matemáticas, ¿no? 0.3. No, matemáticas es 0,60, ¿no? Ah, ya. No, no solo matemáticas, sino matemáticas en sí, ¿no? Entonces 0,60, esto nos va a dar un medio, ¿no? 0,5. ¿No? Entonces, si quieres analizarlo esto, igual la condicional como se expresaría es como decir la probabilidad de que un estudiante de matemáticas se apunte al de lectura es 0,5, o sea, la mitad de los que se han inscrito a matemáticas se van a apuntar a lectura, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Si todo esto era 0,60, los que están en lectura es la mitad, básicamente, ¿no? 0,30. Eso es lo que está analizando ahí, ¿no? Ahora el siguiente, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado aleatoriamente se apuntara al menos una de las dos clases? ¿Cómo harías ahí? El 60% está bien considerado si nosotros decimos al menos, hablamos de la unión. Correcto. No, sí, si queda directo, 60%, ya sabemos que va a salir, ¿no? Porque todo esto ya es lo que nos mide 60%, ¿no? Ya. Luego dice si son estadísticamente independientes los sucesos de se apunta a clases de lectura y se apunta a clases de matemáticas. Entonces eso es lo de siempre, ¿no? Tenemos que ver la intersección de L y de M. Y si eso se cumple con la igualdad de la probabilidad de ambos por separado, ¿no? El producto de ambos, son independientes, ¿no?
que en este caso, no sé si va a salir, a ver, vamos a calcularlo. La probabilidad de L y M sabemos que es 0,30, ¿no? Sí, Eso tiene que ser la probabilidad de L de lectura, sabemos que era 0,30 igual, por la probabilidad de M, 0,60, ¿no? Entonces ya vemos que esto no va a salir igual, ¿no? Que va a salir 0,30 distinto 0,18, si no me equivoco. ¿Sale eso? sí, 0.18. ¿No? Entonces no son independientes, ¿no? Entonces eso ya sería esa parte, ¿no? Y eso nomás sería esta parte, o sea, solamente ver si se cumple esa igualdad o no, ¿no? Luego vemos el último, que ya sería un concesionario de automóviles, sabe por experiencia que el 10% de las personas que entran a una tienda hablan con un vendedor que... a ver, por experiencia sabemos que el 10% de las personas que entran a la tienda y hablan con un vendedor van a acabar comprando el automóvil, ¿no? Para aumentar esta posibilidad de éxito, pues propusimos ofrecer una cena gratis a un vendedor, con un vendedor a todas las personas que estuvieran dispuestas a escuchar la presentación completa del vendedor, ¿no? Sabíamos que algunas personas hacen cualquier cosa por cenar gratis, aunque no tengan intención de comprar el automóvil. Sin embargo, algunas prefieren no cenar con el vendedor de automóviles. Por lo tanto, queríamos comprobar la eficacia de este incentivo. Entonces, el proyecto se realizó durante 6 meses y el 60% de las personas que compraron automóvil cenó gratis, ¿no? Y también cenó gratis el 10% de las personas que no compraron automóvil, ¿no? Entonces, este ya es el teorema de Bayes porque hay dos sucesos, ¿no? El primer suceso estaría dado por si va a comprar o no el automóvil, ¿no? Entonces, si quieres, aquí anotamos las personas que compraron automóvil, que en sí, probabilidad de... Le voy a poner A ya de automóvil directamente. Es 0,10 porque es lo que nos dice al principio, ¿no? El 10% compra el automóvil, ¿no? Que a lo mejor le ponemos ahí. De los que han comprado el automóvil, hay dos opciones, ¿no? Que cene o no cene, ¿no? Entonces, ahora sí, ahora aquí nos dice, bueno, en teoría este dato no nos lo da. Solamente nos dice, dice el 60%, perdón, y el 60% de las personas que compraron automóviles, es decir, procedentes de esta, ¿no? Cenó gratis, ¿no? Entonces, si quieres verlo, esto es como decir, esto es la probabilidad de que alguien haya cenado, dado que ha comprado el automóvil, ¿no? Lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Eso nos dice que es el 60%, ¿no? Y también cenó gratis el 10% de las personas que no compraron automóvil. Entonces, en sí es básicamente lo mismo. O sea, esto es como una rama de acá, ¿no? Estas son las personas que han comprado automóvil. De estas personas que han comprado el automóvil, el 60% cenó gratis, ¿no? Entonces, aquí es básicamente lo mismo, solamente que tenemos que saber cuánto es el otro, ¿no? El de que no hayan comprado automóvil, ¿no? Entonces, si quieres, esto le podemos llamar a complemento directamente, que es para decir los que no han comprado el automóvil, ¿no? ¿Dónde está? Eh, claro. Claro que no lo he puesto con fórmula, ¿no? Insertar. Ahora sí. ¿No? Entonces, esto es como decir a complemento. ¿Cuánto sería? Si A era 0,10. A complemento, ¿cuánto sería? 0.9 o 0, 0.90. correcto. ¿No? Y aquí es lo mismo, solo que va a ser la condicional, pero con a complemento, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuánto te dice que es? También cenó gratis el 10% de las personas que no compraron automóvil. Entonces, esto ya sería el 10%, ¿no? Y solamente sería eso, ¿no? Sí, Ahora sí podemos responder las preguntas. Para que estén todos juntos, lo ponemos así. Dice, ¿tienen las personas que aceptan la cena una probabilidad mayor de las que de comprar un automóvil, ¿no? Entonces solamente te está diciendo que si las personas que aceptan una cena tienen una probabilidad mayor de comprar un automóvil, ¿no? A ver. Tienen las personas que aceptan la cena una probabilidad mayor de comprar un automóvil, ¿no? Entonces aquí hay que analizar
cuál es la probabilidad, ¿no? De una persona que acepta la cena, ¿no? Eso quiere decir que conocemos que va a aceptar la cena, ¿no? Dado C, de comprar un automóvil, ¿no? De A, o sea, sería de esta forma, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona compre un automóvil si ha aceptado la cena, ¿no? Eso es lo que estamos escribiendo acá, ¿no? Entonces, eso hay que calcularlo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo era por teorema de Bayes? Todo esto. ¿Cómo sería? Sería la multiplicación directa. Ujú. Ah, sería la probabilidad 0.10 por 0.60. Correcto. Dividido en 3. Ya, dividido entre 0.10 Ujú. por 0.60 Correcto. más, Más. está bien si le digo 0.1, 0.1. no, no, perdón, 0.90 por 0.90. Sí, ¿no ve? Ah, ya. No, es 0 por 0.1. Ah, no, está bien. Claro, o sea, si quieres por fórmulas lo veremos. Directo esto sería, ¿no ve? La probabilidad, lo que me has dicho, ¿no? La probabilidad primero de A, digamos, ¿no? Por la probabilidad de C dado A, ¿no? C dado A. Aquí es probabilidad de C directamente, ¿no? Probabilidad de C. Y para hallar esta probabilidad de C solamente había que ver todos los caminos que nos lleven a C, ¿no ve? Es decir, este sería un camino, por eso me has dictado 0,10 por 0,60, y este sería el otro, ¿no? Entonces, sería directamente 0,90 por 0,10. No sé si se entiende. Sí, pero digamos si nosotros queremos completar, a ver, por ejemplo, la probabilidad de C dado que ha ocurrido A es 0.60, ¿no ve? Su complemento sería 0.40. Pero el otro eh, sería o sea, directamente A valdría 0.9. Ah, ya. Sería esto. O sea, esto, ¿no? O sea, sería el complemento que básicamente, a ver, vamos a ponerlo. Sería esto, ¿no? Su complemento sería esto en sí, ¿no? La probabilidad de C complemento dado que ha ocurrido A complemento, ¿no? Aquí ya sí Ah, sería 0,9, ¿no? Esto igual. No sé si quieres lo podemos completar. Ahí, ¿no? De este lo mismo. Ay, perdón. Ahora sí. De acá, uy, esto lo vamos a cortar un poco. Ahí. Este sería lo mismo, solo que sería C complemento, ¿no? Insertar. Ahora sí. De C complemento, dado que ha ocurrido A. Esto sí, esto ya sería 0,40, ¿no? 0,40. ahora, Auxi, lo que no entiendo es, dice, ¿tienen las personas que aceptan una cena probabilidad mayor de comprar un automóvil? Ujú. Sí, por eso. Nos está haciendo que comparemos primero los que aceptan la cena que compran un automóvil, ¿no? Que es lo que estamos calculando ahora, ¿no? No sé si tienes este dato ya. Sí. ¿Cuánto sería? Ah, 0,06. 6 dividido entre 15. ¿Cuánto sería? 0.4. 0,4, ¿no? Ya, nos pide eso, o sea, que comparemos esto, ¿no? En sí nos está pidiendo que comparemos la probabilidad, lo que acabamos de calcular, ¿no? Dado C, que lo comparemos con la probabilidad de que compre un automóvil, es decir, con la probabilidad de A.